Los rotores del helicóptero arañaban la bruma que cubría la costa mientras descendíamos hacia el pueblo de Lanceford. Apoyé la frente contra el vidrio helado, intentando ignorar el temblor del fuselaje. A esa altura, la vista ya era lo bastante clara como para entender que nada estaba bien allí abajo. Carreteras bloqueadas por decenas de vehículos abandonados, algunos chocados en ángulos imposibles, otros con las puertas de par en par como si sus ocupantes hubieran saltado sin detener el motor. Sobre el asfalto, manchas oscuras se extendían en patrones irregulares que no parecían derrames mecánicos. La voz del piloto resonó en mis auriculares. 2 minutos hasta el punto de inserción. Ajusté mi arma y observé a mi equipo. La capitana Hannah Rollers, siempre rígida y meticulosa, repasaba mentalmente protocolos que conocíamos demasiado bien. Frente a mí estaba el cabo Jack Wolf, joven, aún creyendo que las versiones oficiales del mando significaban algo. Revisaba su equipo de comunicaciones como si aferrarse a ese procedimiento pudiera evitarle pensar en lo desconocido. Rollers rompió el ruido del motor con su voz firme. Nuestro objetivo es la doctora Marina Flair. Está atrapada en los niveles inferiores del hospital de Lanceford. La sacamos, recuperamos lo que tenga sobre su investigación y salimos antes de que cierren la ventana de esterilización. Wolf levantó la cabeza, confundido. Capitana, ¿qué estamos esterilizando exactamente? El informe decía fuga química, pero han establecido un perímetro de 20 millas. Eso no tiene sentido. No lo tenía, y ella lo sabía, pero se limitó a apretar la mandíbula. Lo necesario para mantenernos con vida. Nada más. Yo había participado en demasiadas operaciones negras como para ignorar señales tan obvias. Lo de fuga química era un disfraz. Por cómo habían movilizado artillería pesada alrededor del pueblo. Esto olía más a una contención biológica en toda regla. El helicóptero aterrizó en lo que quedaba del patio de una escuela primaria. El piloto apenas nos dejó tiempo para saltar antes de elevarse otra vez. 47 horas hasta que se retire el apoyo aéreo. Después de eso, están solos, nos gritó antes de desaparecer en el cielo gris. El silencio que dejó fue antinatural. Solo escuchábamos el romper distante de las olas y, otra cosa, un sonido grave, rítmico, como un lamento sostenido que viajaba desde las calles desiertas. Avanzamos hacia Main Street en formación, rodeados de escombros, loncheras aplastadas, mochilas tiradas, juguetes rotos. Un olor penetrante nos golpeó con la brisa marina, dulce y nauseabundo, como carne abandonada al calor durante días. Las primeras señales de muerte aparecieron enseguida. Cuerpos retorcidos en la acera, amontonados sin orden, como si alguien, o algo, los hubiera reunido después de matarlos. Nada encajaba con un accidente químico. Nada tenía sentido. Mantengan el enfoque, ordenó Rollers, aunque su voz traicionaba tensión. A medida que avanzábamos, los daños se volvían cada vez más violentos. Escaparates destrozados hacia afuera, como si la gente hubiese intentado huir desde el interior. Barreras policiales lanzadas a metros de distancia. Incluso un patrullero estampado dentro de un socavón perfectamente circular, como si algo gigantesco hubiese atravesado el asfalto. Wolf intentaba estabilizar su radio, que captaba fragmentos de transmisiones rotas. No responden a medidas de control. Repito, están comiendo. La estática se tragó el resto. Llegamos a la comisaría, o lo que quedaba de ella. Las puertas habían sido arrancadas de cuajo y lanzadas al estacionamiento. La fachada mostraba manchas extensas que no necesitaban identificación científica para entender su origen. Rollers ordenó revisar el interior. La recepción parecía haber sido atacada por animales salvajes. Equipos de radio destruidos, escritorios con marcas profundas de garras, archivadores volcados. Llegamos a las celdas. Las barras reforzadas estaban dobladas hacia afuera. Dios, murmuré. Fuera lo que fuera que había escapado de allí. No había escapado. Había entrado. Un ruido rasgó el silencio. Apunté mi arma hacia la sala de comunicaciones. Una silueta tambaleante emergió de entre las sombras. Una mujer con uniforme policial desgarrado, su placa aún colgando del pecho. Pero su piel era gris y estirada, sus ojos completamente blancos, y su mandíbula colgaba de un ángulo imposible. Rollers instintivamente bajó su rifle. «Oficial, ¿está?» El cuerpo de la mujer se volvió hacia nuestra voz con la precisión de un depredador. Lo que salió de su garganta no era lenguaje. Era un chillido húmedo y desgarrado que hizo vibrar las paredes. Nos saltó encima con una agilidad que ningún cuerpo humano debería poseer. Rollers disparó 3 ráfagas al torso. La criatura cayó,
pero no sangraba rojo. Un líquido casi negro se desparramó lentamente bajo ella, moviéndose como si tuviera vida propia. Wolf retrocedió un paso. ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? Rollers tragó saliva, temblando por primera vez desde que la conozco. No es una fuga química. Eso seguro. Y así comprendimos que lo que había ocurrido en Lanceford no era un accidente. Era el preludio. Salimos de la comisaría con el pulso acelerado y la sensación de que algo invisible nos observaba desde cada ventana oscura. El viento movía papeles ensangrentados por la calle, levantando restos de documentos policiales que ahora solo servían como testigos mudos del desastre. Tomamos rumbo hacia la zona residencial, camino al hospital. Las casas parecían haber sido arrancadas de sus cimientos por manos gigantes. Puertas destrozadas, interiores hechos trizas, rastros de forcejeos que no se parecían a ninguna pelea humana. Era como si algo hubiese arrancado las entradas desde afuera, buscando entrar con desesperación. Cada pocos metros encontrábamos señales de pánico, bicicletas tiradas sobre césped manchado, juguetes infantiles abandonados frente a coches abiertos, pasillos de sangre que se desvanecían en los desagües como si hubieran sido arrastrados hacia abajo. Wolf caminaba en silencio, con los auriculares de radio pegados a los oídos. De vez en cuando captaba fragmentos sueltos de transmisiones del día anterior. Ninguna terminaba bien. Llegamos a un garaje abierto. Dentro, una minivan tenía las ventanas reventadas desde adentro. Pequeñas huellas ensangrentadas marcaban los cristales rotos. Wolf se quedó rígido, bajó la mirada y apagó su radio con un movimiento brusco. «No escuches más de esas transmisiones», le ordenó Rollers. «Capitana, el CDC informaba una tasa de infección superior al 97%. Y hablaban de mortalidad completa en 6 horas», respondió Wolf con la voz quebrada. «No tenemos tiempo para especulaciones», dijo Rollers, aunque se notaba que empezaba a temer la verdad. Un grito desgarrador nos interrumpió. Venía de unas calles más adelante, en dirección a la estación de bomberos. No era un grito aislado. Parecía el eco de varias voces humanas mezcladas con otro sonido más húmedo, más visceral. Rollers se detuvo, evaluando el conflicto entre la misión y su conciencia. 2 minutos. Revisamos si hay sobrevivientes. Si no podemos ayudar, seguimos al hospital. Nos dirigimos hacia el edificio rojo de la estación de bomberos, cuyas puertas estaban abiertas de golpe. Por la rendija entre las puertas metálicas vimos siluetas moviéndose en el interior, algunas humanas, otras no tanto. «Ayuda, por favor, no los dejen entrar», gritó alguien desde adentro. Luego un sonido crudo, la clara ruptura de carne y hueso. Rollers señaló a Wolf para que rodeara por la parte trasera. Ella y yo entraríamos por la entrada principal. Hice la cuenta regresiva con los dedos. 3, 2, 1. Empujamos las puertas y el caos nos golpeó de frente. Un bombero estaba acorralado contra el camión principal, blandiendo un hacha con manos temblorosas. 4 figuras lo atacaban con movimientos erráticos pero increíblemente rápidos. Uno había sido una chica joven con uniforme de comida rápida. Otro, un anciano con ropa de jardín. La tercera, una mujer abrazando un cochecito destrozado. Sus pieles grisáceas estaban tensas sobre huesos sobresalientes, sus bocas abiertas mostrando dientes ennegrecidos. Disparamos con precisión. Caían, pero demasiado lento para lo que debería considerarse derribados. Solo cuando una bala atravesó un cráneo, el cuerpo dejaba de moverse. «Gracias», soltó el bombero inclinándose sobre el hacha. Su placa decía Bloom. Estaba cubierto de sangre, no toda suya, y parecía haber envejecido 10 años en 24 horas. «¿Hay más sobrevivientes?», preguntó Rollers. Bloom negó rápidamente. «No aquí, pero hay gente escondida por todo el pueblo, casas, sótanos, áticos. No llegamos a evacuar a nadie». Todo se volvió una pesadilla dentro del hospital. Se propagó en cuestión de horas. Sus palabras arrastraban un temblor que no venía solo del agotamiento. Yo di un paso adelante. «Necesitamos información del hospital. ¿Algo que haya visto? ¿Algo que explique esto?» Bloom inspiró profundamente. «Mi hermano trabajaba en mantenimiento. Me dijo que desde hace meses el sótano era un desfile de camiones sin logos, científicos entrando a horas raras, entregas especiales con guardias armados. No eran pacientes normales. Eran voluntarios que venían sedados». Rollers frunció el ceño ante el tono inquietante de la palabra voluntarios. Antes de que pudiéramos preguntar más, mi radio emitió un pitido grave. Protocolo de contención nivel 7 en vigor.
Esterilización total autorizada. Tiempo restante, 46 horas, 30 minutos. Wolf palideció. Capitana, ¿están diciendo ataque nuclear? El silencio de Rollers fue la confirmación. Bloom abrió los ojos con horror. ¿Van a sacrificar a todos los que quedan vivos aquí? Antes de que pudiéramos responder, una nueva transmisión atravesó el canal. Una voz femenina, rotundamente culta, pero alterada por dolor físico. Aquí doctora Marina Flair, nivel subterráneo B3. Sigo con vida. Tengo información crítica, contramedidas posibles, pero no sé cuánto tiempo más permaneceré, humana. Un chasquido húmedo y antinatural cortó la transmisión. Bloom nos miró como si supiera que estábamos condenados. Lleva 12 horas ahí abajo. Nadie podría sobrevivir en el hospital tanto tiempo. Si sigue viva, no es por razones buenas. Lo dijo con un temblor que dejaba claro lo que temía, que la doctora no solo estaba viva, sino que quizá ya no era completamente humana. Y con esas palabras, entendimos que la misión ya no era solo una extracción. Era una carrera para descubrir que estaba mutando dentro del hospital, y si seguía consciente incluso mientras dejaba de ser humana. Salimos de la estación de bomberos con Bloom marchando junto a nosotros, todavía tembloroso pero decidido. Su respiración era irregular y su mirada se movía de un punto muerto a otro, como si temiera que en cualquier instante algo surgiera de entre las sombras. El sol comenzaba a abrirse paso entre la niebla, revelando más de lo que hubiese deseado ver. Las calles que antes parecían abandonadas ahora mostraban detalles imposibles de ignorar. En los porches había manchas oscuras, arrastradas en líneas largas que desaparecían bajo puertas destrozadas. Ventanas hechas añicos desde adentro. Farolas dobladas con marcas profundas, como si manos gigantes hubieran intentado trepar por ellas. Bloom señalaba detalles mientras avanzábamos. Lo que sea que salió del hospital, se movía demasiado rápido. La policía no tuvo oportunidad. En 20 minutos la radio local se quedó muda. Los números eran imposibles. Nadie podía perder una ciudad en 20 minutos. Nadie, jamás. Y aún así, Lanceford lo había hecho. Seguimos por las calles residenciales. Vimos casas con muebles apilados frente a las puertas, como si los vecinos hubieran intentado improvisar barricadas. Pero todas estaban destruidas desde afuera. Había marcas de impacto en los marcos, como si algo hubiese embestido repetidas veces hasta abrirlas. Intentaron resistir, murmuró Rollers con un respeto silencioso. Encontramos una barricada improvisada a mitad de la calle LM, autos cruzados, un sofá viejo, una estantería convertida en muro. Y justo en medio, un piano upright que debió haber requerido al menos 6 personas para moverlo. Pero nada de eso había frenado la marea. Las barreras estaban abiertas por el centro. Sangre vieja manchaba las teclas del piano, como si alguien hubiese intentado tocarlo desesperadamente mientras era arrastrado por encima. Bloom continuó relatando detalles con voz ronca. El hospital empezó a recibir pacientes agresivos poco después de las 8. A las 9, la mitad de los pasillos estaban comprometidos. Para las 10, no terminó la frase. No lo necesitaba. Wolf escuchaba en silencio, tratando de procesar números que no encajaban con ningún patógeno conocido. Se limitó a encender la radio otra vez, quizá buscando alguna orden nueva, pero solo obtuvo otro fragmento del día anterior. Repito, no entran por las puertas, atraviesan las paredes. El mensaje murió en un mar de estática. Tardamos 20 minutos más en llegar al distrito del hospital. Y allí, todas las teorías, todas las explicaciones, todo el entrenamiento previo, dejó de servir. Porque la estructura frente a nosotros ya no era un hospital. Al principio, pensé que mis ojos me engañaban. La fachada blanca de concreto estaba cubierta por una maraña de lo que parecían raíces ennegrecidas. Pero no era vegetación. No era nada que hubiese visto antes. Crecía desde las ventanas, desde las grietas. Se expandía como si respirara. Había zonas donde esas formaciones se elevaban y descendían ligeramente. Una pulsación lenta y enfermiza, casi orgánica. Eso, no estaba ayer, susurró Bloom. Se le quebró la voz. Ayer todavía parecía un edificio normal. Wolf retrocedió un paso, incapaz de apartar la vista. ¿Está latiendo? Lo estaba, de manera suave, casi hipnótica. Pero lo peor eran las ventanas. No solo estaban rotas, estaban ocupadas por apéndices oscuros, similares a tentáculos, que se extendían hacia afuera moviéndose con un ritmo propio, como buscando algo en el aire. El estacionamiento del hospital era una escena de frenético intento de huida congelado en el tiempo.
Ambulancias volcadas, autos estampados unos contra otros, puertas abiertas, vidrios esparcidos. Pero los vehículos no estaban amontonados al azar. Me detuve, analizando la distribución. Luego lo dije en voz baja. Esto no es caótico. Es direccional. Rollers frunció el entrecejo. ¿Qué quieres decir? Miren cómo están posicionados los autos. Como embudos. Como si forzaran a la gente que huía a avanzar hacia la entrada principal del hospital. Bloom se llevó una mano a la boca. Eso es exactamente lo que parece. Conducción de flujo humano. Como si alguien quisiera meter a todos ahí dentro. Y ese pensamiento era mucho peor que cualquier accidente biológico. Un sonido emergió desde dentro del edificio, profundo y metálico. No era un gemido. No era un rugido. Sonaba como maquinaria pesada triturando algo a nivel subterráneo. Ningún hospital tenía esa clase de maquinaria. Wolf revisó su mapa digital. La transmisión de la doctora provenía del nivel B3. Eso significa que debajo hay instalaciones de investigación o almacenamiento, pero ninguna de estas está registrada en mapas públicos. Bloom negó de inmediato. Hay otra entrada, la de mantenimiento. Mi hermano me la mostró una vez. Llega directo a los sótanos. Si entramos por allí, quizá evitemos. Miró el edificio que respiraba delante de nosotros. Eso. Rollers analizó la situación, evaluando riesgos. Entrar por arriba es suicidio. Por abajo, solo es casi suicidio. Iremos por la entrada de mantenimiento. No me agradaba, pero tenía razón. El hospital ya no era un edificio. Era algo más. Algo que había crecido utilizando la estructura como base. Algo que se adaptaba. Algo consciente. Nos movimos bordeando las instalaciones hasta llegar al acceso de servicio. La puerta metálica estaba medio abierta. Del interior salían sonidos viscosos, como si alguien removiera agua espesa con las manos. Bloom sacó una tarjeta magnética. Danny siempre la llevaba consigo. Creo que aún funcionará. Y con un pitido tenue, la puerta se abrió del todo. Lo que vimos adentro no tenía paralelo en ninguna pesadilla. Las paredes estaban cubiertas por esas mismas lianas oscuras, pero aquí eran más gruesas, llenas de venas que brillaban con una luz verdosa y enfermiza. Cada pulso iluminaba el pasillo como si el edificio tuviera un corazón. El suelo estaba inundado por un líquido oscuro y tibio, lo bastante profundo como para mojarnos los tobillos. Cada paso producía un sonido que me revolvía el estómago. Rollers tragó saliva, manteniendo la disciplina militar con un esfuerzo visible. Nadie toque las paredes. No respiren profundamente. Y por lo que más quieran, no se separen. El ascensor de mantenimiento estaba sorprendentemente intacto. Sus puertas brillaban bajo una luz parpadeante. Bloom pasó la tarjeta, y descendimos hacia B3. Wolf habló por lo bajo, como si temiera que el sonido viajaría por las paredes vivas. Sargento, si todo esto no es natural, si fue hecho así. Seguimos órdenes, Wolf, respondí, sin mirarlo. Y salimos con vida. Después vendrán las preguntas. El ascensor se detuvo con un pitido suave. Las puertas se abrieron. Lo que vimos al otro lado no tenía nada que ver con un sótano de hospital. Era un laboratorio militar, oculto bajo un pueblo. Y el peor presentimiento que había tenido desde que pisamos Lanceford se hizo realidad. El ascensor se abrió con un sonido suave, casi doméstico, que contrastaba de forma absurda con el infierno orgánico del piso superior. Frente a nosotros se extendía un corredor impecable, iluminado con luces blancas que vibraban con un zumbido estable. Era como entrar en otro mundo. Nada de crecimiento biológico, nada de olor a podredumbre. Solo acero, tecnología y una limpieza clínica que helaba la sangre por lo que implicaba. Bloom fue el primero en hablar, con voz baja. Este lugar. Danny nunca dijo que fuera tan grande. Nunca. Rollers consultó un mapa colocado en la pared. Varios pasillos se ramificaban hacia laboratorios, cámaras de contención y un ala completa dedicada a bioseguridad. Este no es un sótano, dijo Wolf, con la respiración entrecortada. Esto es una instalación militar de nivel 4, oculta bajo un hospital civil. Eso es ilegal en todos los sentidos posibles. Nos desplazamos por el corredor. Cada puerta a nuestro paso tenía símbolos de biohazard y cerraduras magnéticas de grado militar. Algunas tenían ventanillas. Miré por una. Dentro había una centrífuga diseñada para manejo viral, cabinas herméticas, equipos de aislamiento de aerosoles y racks de muestras genéticas. Era demasiado sofisticado, demasiado clandestino. Y entonces,
La primera pantalla encendida llamó nuestra atención. El monitor mostraba gráficos, simulaciones, cadenas de ADN animadas. Un encabezado aparecía repetido en varias interfaces. Proyecto Lázaro, iteración 4.7. Optimización de vector biológico adaptativo. Tiempo de respuesta, 8-12 minutos. Wolf pasó los dedos por la pantalla como si necesitara comprobar que era real. Esto no es medicina, susurró. Es diseño, ingeniería viral. Pero, ¿con qué propósito? Avanzamos más. El ambiente se hacía más frío, no físicamente, sino emocionalmente. Todo allí estaba demasiado ordenado, demasiado silencioso, como si quienes trabajaban hubieran abandonado el lugar en cuestión de minutos. Llegamos al ala de contención profunda. Allí escuchamos por primera vez la voz. No llegó a través de radio, ni de un altavoz visible. Emergió desde el eco del pasillo, filtrada, temblorosa, casi quebrada. Una voz femenina, culta, pero con un matiz húmedo, como si las palabras pasaran por cuerdas vocales que ya no estaban hechas solo de carne humana. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Puedo escuchar pasos. Roller se tensó, apuntando su arma hacia el corredor vacío. La voz volvió. He estado esperando tanto tiempo. No sé cuánto más podré mantenerme consciente. Bloom tragó saliva con fuerza. Es ella. Es la doctora Flair. La voz prosiguió, ahora más acelerada. La infección progresa distinto en mí. No soy como ellos. Puedo pensar, pero mi cuerpo está cambiando. Mis huesos, mi columna. No tengo mucho tiempo. Pese a lo perturbador del contenido, había algo desgarrador en su tono, un rastro de humanidad luchando por mantenerse. Seguimos la voz hasta una puerta reforzada marcada con múltiples sellos de seguridad, radiación, riesgo biológico, nivel 5, acceso restringido a personal federal. Había una ventanilla pequeña. Roller se acercó y encendió la luz interior. Lo que vimos dentro me dejó sin aire. En el centro de la sala había una figura agazapada sobre sí misma. Un cuerpo femenino, cubierto por restos de una bata blanca desgarrada. Su piel tenía un tono gris nacarado, atravesado por filamentos oscuros que se movían bajo la superficie. Su columna se extendía más allá de su espalda, como una estructura segmentada que palpitaba independientemente, como si tuviera su propio sistema nervioso. Sus dedos estaban largos, afilados, casi óseos. Pero su rostro, lo peor era su rostro. A pesar de los cambios, los ojos seguían siendo humanos. Cansados, inteligentes, rotos. Y conscientes de su propia corrupción. Rollers habló por el intercomunicador. Doctora Marina Flair, somos un equipo de extracción militar. Estamos aquí para sacarla. La criatura levantó la cabeza con un movimiento que bordeaba lo serpentino. Sus pupilas se contrajeron en un patrón imposible para un ojo humano, adaptándose a la luz. Su voz salió distorsionada, con vibraciones paralelas que parecían provenir de estructuras adicionales en su garganta. Temía que nadie viniera. Tengo los datos que necesitan, los archivos que pueden detener esto. Pero deben sacarme, ya. Mi conciencia humana está desvaneciéndose. Cada palabra parecía causarle dolor. Cada sílaba sonaba como si luchara contra una voluntad colectiva mayor a ella. Levantó una de sus manos deformadas y la apoyó en el cristal. Todavía soy yo, lo suficiente como para ayudarles. Pero el virus es más inteligente de lo que creí. Mucho más. Está aprendiendo. Está usando mi cuerpo para mejorar. Wolf susurró detrás de mí. Dios conserva la inteligencia, pero el cuerpo se está volviendo algo totalmente distinto. La doctora continuó hablando. El virus no fue un accidente. El proyecto Lázaro era algo más grande. Y ahora lo controla todo. Si no recuperan mis datos, lo que ocurrió aquí se repetirá en ciudades enteras. Entonces, algo cayó al otro lado del techo, un golpe sordo que hizo vibrar la sala. La doctora giró la cabeza hacia arriba con un movimiento antinatural. Ellos sienten que estoy consciente. Me buscan. Quieren absorber lo que queda de mí. Roller se tensó, lista para accionar los controles de acceso. Yo también, porque la pregunta fundamental ya no era si debíamos abrir esa puerta. Era si aún quedaba suficiente humanidad dentro de la doctora como para ayudarnos, o si estábamos a punto de liberar algo que nos mataría en segundos. El golpe proveniente del techo retumbó con suficiente fuerza como para levantar polvo del marco metálico de la puerta. Las luces parpadearon un instante. Roller se volvió hacia mí, y en sus ojos vi el dilema que todos compartíamos. Si abríamos la celda,
Podíamos estar liberando un arma viviente. Si no la abríamos, el hospital nos engulliría antes de encontrar respuestas. La doctora presionó su rostro contra la ventanilla, y su expresión, aún deformada, estaba cargada de una desesperación genuina. No tengo intención de hacerles daño, dijo con esa voz múltiple que arañaba los oídos. Todavía puedo pensar, pero cada minuto es más difícil. Si espero más, lo que sea que quede de mí desaparecerá. Su columna segmentada se movía detrás de ella como un animal inquieto, agitada por impulsos independientes. Wolf temblaba mientras mantenía su arma en posición baja. «Capitana, ¿está segura de que ella, es ella?» Rollers no respondió. En lugar de eso, miró a Bloom, quizá buscando una perspectiva externa. Bloom negó con firmeza. «Esa cosa no es humana, y está pidiendo justo lo que quieren las criaturas de arriba. Que la liberen. Nos va a destruir en cuanto tenga espacio». La doctora reaccionó a sus palabras, levantando la cabeza con un deje de tristeza que parecía auténtico. «Tienes razón», dijo despacio. «No soy humana ya, pero tampoco soy como ellos. Soy un punto intermedio. La única que conserva memoria, identidad, lenguaje. La única que puede explicarles lo que este virus hace. Una vez que deje de resistir, ese conocimiento se perderá. Entonces, como si escucharan nuestras dudas, los sonidos provenientes del piso superior se intensificaron. No eran pasos erráticos. Eran numerosos, coordinados. El metal chirriaba bajo la presión de decenas, quizás cientos, de manos golpeando estructuras, rompiendo puertas, arrancando paneles. La instalación entera vibraba. Rollers apretó el control de liberación, sin activarlo aún. Estaba a un paso de asumir un riesgo que podía terminar con nuestras vidas en menos de un minuto. La doctora pareció percibir la duda final. El virus que diseñé no solo infecta, adapta, aprende, reconfigura. No existe en la naturaleza. No nació en un laboratorio académico. Fue financiado por gente con recursos ilimitados y ningún freno ético. Si no salen de aquí con mis datos, esta ciudad será solo el primer capítulo. Sus pupilas adicionales se abrieron simultáneamente, un gesto inquietante pero decidido. Y la única forma de acceder a las contramedidas es a través de mí. Las claves están dentro de mi transformación neurológica. Si muero, si me pierdo, no habrá forma de generar un inhibidor. Los ruidos de arriba se transformaron en un estruendo constante. Estaban más cerca, mucho más. Rollers tomó la decisión. «Sargento, cúbrame. Wolf, vigila el pasillo. Bloom, atrás de nosotros». Y presionó la liberación. Un silbido neumático inundó el pasillo. La puerta blindada se abrió lentamente, revelando la silueta de la doctora, erguida, huesuda, inquietante. De cerca, su transformación era aún más perturbadora. La piel estaba tensada sobre estructuras internas que parecían haber sido rediseñadas por una lógica ajena a la biología humana. Sus dedos eran largos como punzones, y su columna, extendida varios pies, se arqueaba detrás de ella como un látigo viviente. Aún así, cuando habló, la emoción en su voz parecía humana. «Gracias. No me queda mucho tiempo». Se movió hacia un terminal de datos con una agilidad que no era agresiva, pero sí no humana. Sus dedos danzaban sobre las teclas con una velocidad que ningún científico habría logrado jamás. El monitor se llenó de secuencias genéticas, mapas de progresión viral, simulaciones de transmisión. «Esto», explicó, «era el proyecto Lázaro. Mi intento de reescribir enfermedades degenerativas mediante vectores adaptativos. Pero mis benefactores querían algo más. Eficiencia extrema, contagio acelerado, reconfiguración fisiológica, inmediata». Wolf reprimió un escalofrío. ¿Quiénes eran esos benefactores? La doctora no levantó la vista del terminal. Nunca lo supe. Operaban mediante empresas pantalla, cuentas en paraísos fiscales, comunicaciones cifradas. Exigían rapidez, resultados, pruebas humanas. Y yo acepté. Me convencí de que podría controlarlo. Bloom caminó hacia atrás, con el rostro rígido de horror. ¿Y esas pruebas humanas comenzaron aquí? En el hospital. La doctora asintió con un movimiento suave, pero su columna se agitó con un espasmo violento, como si otra entidad respondiera en su lugar. «Pacientes terminales», dijo, casi como una confesión. «Personas sin esperanza, que aceptaron firmar lo que no entendían. No pensé que el virus evolucionaría tan rápido. No pensé que tendría conciencia». La palabra conciencia nos heló.
¿Está diciendo que el virus piensa? Pregunté. Ella finalmente giró hacia nosotros, y pude ver en sus múltiples pupilas un brillo que no era del todo humano. Piensa, se coordina, mejora, y cada nuevo infectado lo vuelve más inteligente. Rollers abrió la boca para preguntar algo, pero un estruendo ensordecedor la interrumpió. El techo del pasillo se hundió varios centímetros como si algo inmenso hubiera golpeado desde arriba. La doctora apretó el terminal. No hay tiempo. La red de infectados ya sabe que me liberaron. Vienen para integrar mi mente a la conciencia colectiva. Si lo logran, todo estará perdido. Me entregó una unidad portátil con manos que temblaban, ya no por miedo, sino por la lucha interna entre su cerebro humano y la lógica viral que lo devoraba. Aquí están los datos. Pero las contramedidas requieren una muestra de mi tejido neural. Mi cerebro. Wolf retrocedió horrorizado. ¿Está pidiendo que le? Lo que queda de mí ya no me pertenece, interrumpió ella, con una serenidad espantosa. Pero pertenece a la cura. El techo volvió a hundirse. Habían llegado. El siguiente impacto no solo estremeció el techo, lo rompió. Un crujido brutal recorrió toda la planta ahí. Antes de que pudiéramos levantar nuestras armas, una sección entera del panel superior se desplomó en una lluvia de concreto, cables y polvo metálico. Algo descendió a través del hueco recién abierto. No era un infectado común. No era humano. La criatura cayó de pie con un golpe sordo que hizo vibrar el piso, como si un vehículo blindado hubiese aterrizado dentro del laboratorio. Su silueta era enorme, casi 2,5 metros de músculo retorcido, piel gris opaca y placas óseas endurecidas que crecían de su cráneo y sus hombros como armadura natural. Lo peor eran sus ojos. No uno, no dos, sino docenas de ellos, distribuidos de manera caótica pero inquietantemente funcional por su cara y su cuello, moviéndose de forma independiente, analizando cada uno de nuestros gestos con una inteligencia antinatural. La doctora Flair, o lo que quedaba de ella, retrocedió un paso. Su columna extendida se arqueó detrás de ella como un animal acorralado. Variante, alfa, susurró con un tono que mezclaba miedo y resignación. La criatura habló, pero su voz no era una voz única. Era un conjunto coral de tonos superpuestos, como si varias gargantas pronunciaran la misma frase con tiempos distintos. Marina Flair, te aferras a una identidad obsoleta. Tu función es integrarte al avance colectivo. La doctora tembló, pero no retrocedió más. No, aún no. Todavía puedo pensar. Todavía soy yo. Tu conciencia humana es ruido. Ese ruido debe callar. El alfa levantó un brazo grotescamente largo, sus dedos terminados en puntas óseas afiladas. A través del hueco del techo comenzaron a bajar más infectados, 12, luego 2. Se movían con una coordinación impecable, como soldados ejecutando órdenes silenciosas. Rollers gritó: «¡A cubierto! Abrimos fuego». Las balas dieron en los infectados, pero los efectos fueron decepcionantes. Los disparos al torso apenas los hicieron retroceder. Las heridas se cerraban con una velocidad imposible, como si la carne se plegara para regenerarse antes de que la bala terminara de atravesar. El alfa observó nuestro intento de defensa con una calma calculadora. Armas de proyectil, eficiencia nula. Conclusión: especie humana incapaz de adaptación inmediata. Bloom lanzó un insulto acompañado de un golpe de hacha que impactó directa y ferozmente en el costado del alfa. La hoja entró, pero solo unos centímetros. Ni siquiera había atravesado la primera capa ósea. El alfa giró la cabeza hacia Bloom con un gesto casi curioso. Interesante. Patrón genético con potencial de aprovechamiento. Procediendo a asimilación. Antes de que pudiéramos intervenir, el alfa extendió un brazo y sujetó a Bloom por la garganta. El bombero gritó, ahogándose mientras venas oscuras comenzaban a extenderse desde el punto de contacto, trepando por su cuello como raíces vivas. «Bloom», grité, vaciando medio cargador contra el flanco de la criatura. El alfa me miró con una de sus docenas de pupilas. Resistencia ineficiente. En ese instante, la doctora Flair atacó. No a nosotros. Al alfa. Con un chillido que sonó como un acorde disonante, lanzó su cuerpo deformado hacia adelante y hundió las garras óseas en el cráneo del alfa. Un acto desesperado y suicida, pero humano. El alfa rugió, retrocediendo. Bloom cayó al piso, jadeando, mientras los filamentos oscuros retrocedían ligeramente. «Ahora», rugió la doctora, con voz doble, triple, inestable. «Mientras aún puedo pensar, ahora». Se inclinó hacia Rollers,
señalando su propio cráneo deformado. Su frente se abrió ligeramente, como si el virus mismo indicara dónde estaba la zona útil. La capitana vaciló apenas un segundo. La doctora la miró con todos sus ojos a la vez. «Por favor, no dejes que me pierda así». Rollers no dudó más. Con una expresión de soldado que ejecuta una orden condenada, introdujo el cuchillo de combate en la zona indicada y extrajo un fragmento de tejido neural. La doctora gritó, pero no retrocedió. Bloqueó a los infectados cercanos con su cuerpo mutante, protegiéndonos incluso mientras su propia conciencia humana se resquebrajaba. «¡Corre!», aulló, con un tono que ya no era completamente humano. Los infectados se abalanzaron hacia ella, intentando atraparla, pero la doctora los destrozó con una furia que no podíamos igualar. Su columna articulada se convirtió en un arma que embestía, perforaba, rompía. Pero cada golpe la alejaba más de sí misma. Sus palabras se transformaron en un gruñido ininteligible. La coordinación humana comenzó a desvanecerse. Las pupilas múltiples se abrieron descontroladas. «Ya no puedo», fue su última frase coherente. Los infectados la cubrieron como una ola, tratando de integrarla de vuelta a la conciencia colectiva. Y nosotros huimos. Rollers guardó la muestra neural en un contenedor sellado. Wolf cubría la retirada mientras el alfa, enfurecido, se arrancaba los restos del cráneo dañado. Bloom, tambaleante, apenas podía caminar. Las venas oscuras seguían propagándose por su piel. El sistema de alarma de la instalación comenzó a sonar. Esterilización de emergencia en 30 minutos. Evacúen inmediatamente. El laboratorio entero se sacudía. Los infectados rompían puertas. El alfa daba órdenes con gruñidos que resonaban como comandos militares biológicos. Y la doctora Flair, ya irreconocible, desaparecía bajo una masa de sus propias creaciones. La alarma seguía rugiendo a través de los pasillos como un latido mecánico, marcando el ritmo de nuestra desesperación. Esterilización en 30 minutos. Evacúen inmediatamente. Esterilización en 30 minutos. Evacúen inmediatamente. Corrimos. No caminamos. Corrimos, cargando el peso de Bloom, el equipo, la muestra neural y la brutal certeza de que el hospital entero estaba transformándose en una trampa consciente. Los infectados avanzaban detrás de nosotros como una ola organizada, no como una horda desordenada. Sus pasos eran sincronizados, calculados, casi militares. Las placas óseas de los mutados raspaban las paredes metálicas, produciendo un sonido seco que nos perseguía como garras golpeando una puerta cerrada. Wolf iba al frente, disparando ráfagas cortas para retrasarlos. «Sargento, vienen por los conductos», gritó, señalando arriba. Miré. Zarcillos oscuros descendían del techo a través del hueco que el alfa había abierto, como si el edificio tratara de cerrar nuestro escape físicamente, contrayéndose alrededor del ascensor. Rollers apretó el paso. «No se detengan. Sigan». Bloom, apoyado en mi hombro, comenzaba a perder precisión en sus palabras. Sus pupilas temblaban, como si el virus interfiriera en su percepción visual. «Puedo sentirlos», murmuró con un hilo de voz. «Están conectados. Me están hablando. Ignóralos», le ordené, aunque sabía que no podía. «Todavía estás aquí. Aguanta». El pasillo parecía más largo que antes, más estrecho, como si el propio edificio respirara y alterara su anatomía para alargarnos el camino. Había luces que se apagaban y otras que parpadeaban como ojos irritados. Llegamos al ascensor. Wolf prácticamente destrozó el botón de llamada con el puño mientras cubría el pasillo con disparos precisos. La criatura alfa era la más rápida. Se abrió paso entre los infectados como un general avanzando hacia enemigos insignificantes. Su cráneo reforzado tenía grietas donde la doctora lo había herido, y de ellas se extendían filamentos oscuros como venas vivas regenerando tejido. «Objetivo: eliminación de anomalías humanas», emitió con su voz coral. El ascensor llegó con un din suave, ridículamente fuera de contexto con la monstruosidad que nos perseguía. Rollers empujó a Bloom adentro mientras Wolf seguía disparando. «Retirada, Wolf», grité. El cabo lanzó una última ráfaga y retrocedió, entrando justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. El alfa aceleró. Por un instante, sus múltiples ojos quedaron justo frente a mí, tan cerca que pude ver cómo cada pupila se movía de manera independiente, analizando probabilidades, calculando trayectorias, anticipando comportamientos. Levanto un brazo mutado para bloquear las puertas, pero Wolf disparó una bala certera a un punto débil en la articulación.
Un impacto mínimo, apenas un gesto, pero suficiente para que el mecanismo neumático de la puerta ganara un segundo extra. El ascensor se cerró. La criatura golpeó el metal con un estruendo que resonó hasta mi columna. Pero no lo abrió. El ascensor comenzó a subir. Bloom respiraba entrecortado, apoyado contra la pared. «Ya es tarde», dijo, con la voz temblorosa. «Me están integrando». Rollers lo sujetó del rostro para obligarlo a mirarla. «Bloom, mírame. Todavía estás aquí. Vamos a sacarte. ¿Entendido?» Por un segundo, alguien, no algo, nos miró desde esos ojos oscurecidos. «Entendido, capitana». El ascensor atravesó los niveles superiores, donde habíamos visto el crecimiento orgánico avanzar como un cáncer inteligente. Pero ahora, cada piso era una escena nueva de mutación acelerada. El nivel 1 estaba cubierto. El 2 también. El 3 parecía haber sufrido una especie de fusión. Las paredes y el mobiliario se deformaban juntos como si una mano gigante los hubiera amasado en un solo material vivo. Cuando llegamos finalmente al piso principal, el ascensor se detuvo con un golpe brusco. Las puertas se abrieron. Y nada era como cuando habíamos bajado. El hospital había dejado de ser un edificio. Se había convertido en un organismo. Pasillos enteros estaban cubiertos de un material fibroso que pulsaba lentamente, como si una enorme criatura latiera debajo de nosotros. De los techos colgaban estructuras membranosas que parecían incubar formas humanas en diferentes estados de mutación. Los infectados que custodiaban ese nivel no se movían con torpeza. Caminaban con propósito. Observaban. Vigilaban. Como centinelas biológicos recién entrenados. Wolf tragó saliva. «Este lugar es un nido. Es peor que un nido», corregí. «Es un cerebro. El hospital es una extensión de la conciencia colectiva». Rollers miró el mapa de extracción en su pantalla. Las coordenadas de salida seguían siendo las mismas, pero el terreno había cambiado por completo. «Tenemos 20 minutos», dijo, guardando el contenedor con la muestra neural contra su pecho. «Y esto, alzando el disco de datos, es la única razón por la que Lanceford no se expandirá». El eco de un rugido lejano atravesó las paredes, seguido por golpes en los ductos, como si algo gigantesco se desplazara buscando entradas alternativas. El Alfa sabía dónde estábamos, y sabía que ahora éramos la última amenaza. «Muévanse», ordenó Rollers. «No corran. No hagan ruido innecesario. Esto ya no es un hospital. Es territorio enemigo». Y avanzamos hacia el último tramo, con el edificio vivo respirando a nuestro alrededor, con los infectados observándonos como si estuvieran aprendiendo, con Bloom perdiendo la batalla interna segundo a segundo, y con el sonido creciente de algo enorme acercándose desde abajo. La criatura alfa no había terminado con nosotros, ni mucho menos. El pasillo principal del hospital parecía un intestino gigantesco construido con paneles, cables y restos de arquitectura. Las paredes se curvaban hacia adentro, respirando con un ritmo lento, casi hipnótico. Cada pulsación iluminaba las venas bioluminiscentes incrustadas en la materia viva que recubría el edificio. Caminábamos despacio, armas levantadas, pero sabiendo que cualquier disparo atraería a criaturas que ya no necesitaban el sonido para localizarnos. Bastaba la intención. El edificio nos estudiaba como un organismo que percibe el movimiento interno de un parásito. A cada paso, el suelo vibraba con una coherencia desagradable. No era ruido, era comunicación. Señales. Información viajando a través de la red que unía cada parte del hospital. «Esto no es solo crecimiento», murmuró Wolf, examinando un panel que parecía fusión de carne y concreto. «Es un sistema nervioso. Y estamos caminando sobre él», agregué. Bloom, apoyado contra la pared viva, murmuró. «Puedo escucharlo. No con los oídos, en la mente. Está despertando». Rollers lo agarró del brazo para que siguiera avanzando. «Todavía eres humano», le recordó. «No dejes que te arrastre». Pero su piel ya mostraba venas negras y ramificadas que se movían como si respiraran por su cuenta. Seguimos por un corredor deformado que antes había llevado al ala de emergencias. Ahora era un túnel repleto de estructuras membranosas. Algunas se inflaban y desinflaban como pulmones gigantescos. En una de ellas, una figura semihumana se agitaba atrapada en un saco translúcido, absorbiendo nutrientes de la red orgánica. La criatura abrió los ojos. Blancos, completamente blancos, y siguió nuestro movimiento, desde adentro. Wolf desvió la vista, conteniendo un impulso de disparar.
No, no podemos ayudarlos, dijo Rollers, leyendo el conflicto en sus ojos. Ya no están vivos. No realmente. Al avanzar, los infectados comenzaron a aparecer entre la niebla rojiza del piso. No se lanzaron hacia nosotros de inmediato. Se movían en filas pequeñas, como patrullas coordinadas. Sus cráneos estaban reforzados con placas óseas adicionales, protegiendo las áreas contra disparos a la cabeza. Nos observaron, analizaron, y nos dejaron pasar. ¿Por qué no atacan?, susurró Wolf. No era compasión, no era indecisión, era estudio. Estaban guardando datos. El virus aprendía. Cuando cruzamos una esquina, escuchamos un rugido bajo subiendo desde los pisos inferiores. El Alfa seguía en nuestra búsqueda, reorganizando la horda con una precisión que daba la sensación de estar enfrentando no a un enjambre, sino a un ejército. Tenemos que movernos, dije. Roller señaló las puertas metálicas de la zona de carga. Allí está la salida. Bloom, tú guías. Tú conoces el camino. Bloom asintió, pero la voz que salió de su garganta era doble, como si algo la repitiera medio segundo después. Sí, por aquí. Rápido, no queda mucho. Sus palabras no inspiraban confianza, pero no teníamos alternativa. Atravesamos la puerta. El aire exterior nos golpeó con un olor a sal, sangre y podredumbre húmeda. El amanecer teñía todo de rojo, pero el resplandor tenía algo antinatural. Partículas suspendidas flotaban como polvo orgánico, moviéndose hacia el hospital como si fueran atraídas por un imán. Mientras nuestros pies tocaban el asfalto del estacionamiento, entendimos por qué los infectados se habían reorganizado. Ya no estaban defendiendo el hospital. Estaban evacuándolo, como animales que sienten un terremoto inminente, porque sabían que la esterilización, la explosión nuclear, se acercaba. Pero lo que vimos a continuación borró cualquier esperanza de contención. El crecimiento orgánico no se limitaba al hospital. Había arrancado sus raíces y se había extendido hacia todo el pueblo, conectando cada manzana, cada edificio, cada calle en una red que palpitaba bajo la luz de la mañana. Lianas negras trepaban postes eléctricos, cruzaban avenidas enteras, cubrían automóviles como telarañas vivas. De algunos puntos surgían estructuras bulbosas que parecían incubadoras o torres sensoriales. Yo lo dije antes de pensarlo. No están creciendo. Están expandiéndose estratégicamente. Rollers apretó la muestra neural contra su pecho. Debemos llegar al punto de extracción. Ya. En la distancia, helicópteros militares describían círculos de espera, preparando su retirada antes de la detonación final. No eran helicópteros de rescate. Eran aeronaves de ataque, cargadas con misiles guiados. El pueblo entero estaba a minutos de desaparecer en fuego atómico. Bloom cayó de rodillas repentinamente. Lo siento, susurró. No puedo detenerlos. Me están usando. Su voz adquirió armónicos imposibles. La piel de su cuello vibraba como si algo debajo intentara perforar desde adentro. Wolf dio un paso atrás, horrorizado. Capitana, está cambiando. Bloom levantó la cabeza. Por un instante, sus ojos recuperaron humanidad. No me dejen convertirme en uno de ellos, sin que sirva para algo. Y señaló hacia los límites del pueblo, donde los vehículos militares nos esperaban. Corran. No miren atrás. Rollers dudó. Quería salvarlo. Era humano aún, en parte. Pero Bloom gritó, esta vez con voces superpuestas. Corran. Y obedecimos. Porque ya no era solo el hospital lo que nos perseguía. Era toda la ciudad. Un único organismo. Un cerebro distribuido, expansivo, hambriento, y consciente de que íbamos a destruirlo. Corrimos todo lo que nos permitieron nuestros pulmones, nuestros músculos y el terror que mordía nuestros talones. El pueblo entero vibraba bajo nuestros pies, como si una criatura gigantesca despertara bajo la corteza de las calles. El sol, todavía bajo, iluminaba las lianas orgánicas que se extendían como venas exteriores, pulsando luz interna hacia el hospital que agonizaba detrás de nosotros. O tal vez no agonizaba, tal vez se preparaba. El camino hacia la zona de extracción estaba plagado de lo que alguna vez eran personas. No nos atacaban, no corrían hacia nosotros. Se mantenían quietos, en formaciones sin sentido humano, como si esperaran una señal. Al cruzar la avenida Cedar, uno de ellos, un hombre de mediana edad con una bata ensangrentada, giró lentamente la cabeza hacia nosotros. No tenía ojos, solo dos cavidades llenas de tejido vivo que palpitaban al ritmo del resto del pueblo.
Wolf disparó un tiro de advertencia, o quizá por instinto, pero el infectado no reaccionó. Solo inclinó la cabeza como si analizara un sonido que no pertenecía al patrón habitual. No están tratando de detenernos, dijo Wolf con voz temblorosa. No somos la prioridad ahora, respondí. La prioridad es abandonar este lugar. Rollers mantenía el contenedor de la muestra neural abrazado contra su pecho como si fuera un niño recién nacido. Cada segundo pesaba más que el anterior. A unos metros detrás de nosotros, Bloom avanzaba a duras penas. Su respiración era un conjunto de jadeos superpuestos. Había momentos en que caminaba como humano, y momentos en que lo hacía con la fluidez inquietante de los infectados. Su voz, cuando hablaba, estaba partida en dos. No puedo detener. Es como si respiraran dentro de mí. Rollers frenó un instante. Bloom, resiste. Escúchame, ya casi estamos. Él la miró, y por un segundo, solo uno, sus ojos volvieron a ser de bombero. Humanos. Asustados. Capitana, perdón, por no. Y la frase quedó incompleta, porque su cuerpo se arqueó bruscamente hacia atrás, como si algo jalara sus órganos desde adentro. Venas negras treparon por su cuello, su mandíbula crujió desalineándose y un sonido húmedo emergió de su garganta. Wolf levantó el arma. No. Capitana, se está transformando. Bloom cayó de rodillas, aferrándose los lados de la cabeza como si quisiera evitar que se abriera. No, me disparen, déjenme contenerlos. Pero no podía. El pueblo entero se agitó de repente. Las lianas negras reaccionaron como si un impulso eléctrico recorriera toda la red. Los infectados que vigilaban las calles levantaron la cabeza al unísono, orientándose hacia Bloom como si hubiera emitido un llamado involuntario. Tenemos que irnos ya, dije. Él lo sabe. Nos está pidiendo que corramos. Rollers cerró los ojos un instante, y asintió, con un dolor profundo que la quebró apenas un segundo. Adelántate, sargento. Wolf, contigo. Nos fuimos alejando, obligados a abandonar a Bloom, que temblaba como una marioneta con cables tensos. Cuando giré por última vez para verlo, su cuerpo ya se estaba reconfigurando. Al llegar a la autopista, vimos por fin los vehículos militares esperándonos tras un cordón de seguridad improvisado. Soldados con máscaras y trajes de contención nos apuntaron. Luego confirmaron nuestras identificaciones. Tenemos la muestra neural, gritó Rollers, alzando el contenedor. Los soldados se tensaron. Algunos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían lo que significaba. Nos hicieron subir a un transporte blindado que arrancó de inmediato, alejándose del perímetro del pueblo. Wolf no dejó de mirar por la ventanilla mientras nos alejábamos. ¿Ves eso?, dijo, señalando con la barbilla. Lo vi. El pueblo estaba moviéndose. Las estructuras orgánicas latían rápidamente ahora, como si se prepararan para una migración. Algunos nodos comenzaron a desprenderse del suelo, moviéndose como amebas gigantes. Y entonces, las sirenas del ejército sonaron. Una alarma diferente, más profunda, más urgente. Impacto nuclear inminente. Evacuación total. Impacto en T-60 segundos. El soldado frente a nosotros nos miró con una gravedad que iba más allá del profesionalismo militar. No miren atrás, dijo, pero Wolf desobedeció. Yo también. A distancia, la criatura alfa emergió del hospital colapsado, trepando por los restos como un conquistador saliendo de su fortaleza. Sus múltiples ojos se abrieron hacia el cielo, como si percibiera algo más allá del sonido y la vista. Luego giró, hacia nosotros, y sonrió. No un gesto humano. Algo peor. Una polarización de placas óseas alrededor del rostro formando una especie de rictus calculado. Nos está despidiendo, susurró Wolf, horrorizado. La explosión llegó antes de que pudiéramos debatirlo. Un destello blanco devoró el horizonte, expandiéndose en silencio por un segundo eterno antes de que el estruendo alcanzara el blindado. El vehículo tembló, amenazando con volcar. La onda expansiva nos envolvió como una ola de acero y fuego. Las ventanillas se tiñeron de luz absoluta. Todo se desintegró. Todo. O eso quisimos creer. Cuando la luz bajó y el vehículo recuperó equilibrio, Rollers habló primero. Wolf, sargento, ¿lo ven? Apoyé la frente contra la ventanilla, y mi estómago se hundió. Más allá del anillo de destrucción, más allá del cráter humeante donde Lanceford había existido, se veían los restos negros de la red orgánica extendiéndose por la tierra calcinada. No había sido destruida, solo chamuscada,
y a kilómetros, más allá del perímetro de destrucción, pequeñas líneas negras continuaban avanzando bajo el suelo, como raíces buscando nuevo territorio. Wolf dejó escapar un susurro. Salió, antes de la explosión. Rollers miró el contenedor en sus manos. Entonces esta muestra es aún más urgente. El blindado aceleró. Y atrás, entre el polvo radiactivo, algo se movió. No muerto, no vivo, solo inevitable. El transporte blindado avanzó durante kilómetros sin que nadie pronunciara palabra. Tal vez por el shock, tal vez porque hablar habría sido aceptar que la explosión nuclear, aquella que debía terminar con todo, no había logrado contener lo que había nacido en Lanceford. El cielo se volvía más claro conforme nos alejábamos, pero no se sentía como un amanecer. Más bien parecía un mundo que no sabía todavía que estaba condenado. Rollers sostuvo el contenedor con la muestra neural como si fuera lo último vivo en el planeta. Wolf mantenía el arma apoyada en sus rodillas, sin quitar la vista de la ventanilla trasera, aún esperando ver movimiento entre las nubes de polvo radiactivo. Finalmente, el transporte se detuvo. El portón trasero se abrió revelando una base militar improvisada. Antenas, carpas herméticas, vehículos científicos, medidores de radiación y soldados corriendo con la urgencia propia de un desastre global. Nos escoltaron de inmediato hacia una carpa blindada de mando. Dentro, pantallas mostraban mapas térmicos, modelos de dispersión viral, imágenes satelitales de Lanceford, o de lo que quedaba de él. Un coronel con expresión agotada nos recibió. ¿Quién tiene la muestra? Rollers dio un paso adelante. Yo. La doctora Flair indicó que es la clave para generar un inhibidor. El coronel tomó el contenedor con ambas manos, como si cargara dinamita activa. Los laboratorios ya están preparados. La prioridad es analizar esa estructura neural antes de que suceda lo que todos tememos. Wolf frunció el ceño. ¿Qué sucede, exactamente? El coronel no respondió. Se limitó a señalar una pantalla. En ella se veía el cráter que había dejado la explosión nuclear. Calcinado, derretido, sin edificios, sin restos. Pero en la parte exterior, se observaban trazos, pequeñas líneas térmicas extendiéndose hacia los bosques, filamentos que se movían bajo la tierra, ramificaciones orgánicas avanzando hacia rutas y tuberías, como raíces, como arterias buscando nuevos cuerpos. No murieron con la explosión, dijo el coronel, con voz grave. El sistema se dispersó. Wolf apretó los puños. ¿Sistema? El coronel proyectó un archivo. Un nombre. Proyecto Lázaro. Protocolo de autorreplicación y distribución. No era un virus ordinario, continuó. Era un vector diseñado para expandirse autónomamente, incluso en condiciones extremas. La explosión no lo eliminó, solo lo obligó a dividirse. Roller sacudió la cabeza. ¿Desde cuándo lo saben? Desde hace 10 minutos, respondió él. Desde que los sensores detectaron movimiento, fuera del perímetro. La tensión dentro de la carpa era espesa. Yo respiré hondo. ¿Movimiento hacia dónde? El coronel tragó saliva. Hacia todas partes. Pero lo peor no estaba en esa pantalla. Lo peor estaba en otra, en una esquina. Un mapa nacional. Puntos rojos marcando anomalías térmicas. Uno en los bosques. Uno en un sistema de drenaje. Uno en una autopista a 20 kilómetros. Y uno en una ciudad cercana. Resaltado en rojo. Parpadeando. Cobham, 57.000 habitantes. Activación de nodos orgánicos detectada. Tiempo estimado de propagación, 2 horas. Wolf retrocedió un paso. Eso significa que ya, empezó. Rollers miró al coronel. Ordene la cuarentena. Ya está en marcha, respondió. Pero no será suficiente. Lo único que puede detener la expansión está en esa muestra. Todos miramos el contenedor. Uno podría pensar que se trataba solo de tejido biológico. Pero no. Era conocimiento. Era conciencia. Era la única parte de la doctora que no había sido asimilada por la voluntad colectiva. Y quizás la única pieza capaz de salvar lo que quedaba del país. Mientras los técnicos lo llevaban hacia el laboratorio principal, Wolf me susurró. ¿Crees que llegamos a tiempo? No respondí, porque la pantalla mostró algo más. Una cámara de tráfico en Cobham, un túnel, un auto detenido, y una figura que emergía tambaleándose desde la oscuridad. No un infectado común, sino uno con ojos múltiples. Exactamente como el Alfa. Rollers tragó saliva. No llegó solo, dijo. Se llevó parte de la red con él. Entonces lo entendimos.
El Alfa no había intentado evitar la explosión. La había usado como cortina de humo. Había escapado antes. Había planeado la dispersión. Y ahora, estaba comenzando un nuevo nido. Una nueva Lanceford. Una expansión mucho más rápida. El coronel encendió las alarmas. Niveles de amenaza actualizados. El brote ya es nivel internacional. Activamos el protocolo de aniquilación global. Pero incluso esa frase sonaba demasiado tardía. Roller cerró los ojos, sosteniéndose la frente. Yo observé la pantalla nuevamente, con la figura de múltiples ojos avanzando hacia la ciudad. Y comprendí algo terrible. No habíamos escapado de Lanceford. Lanceford había escapado, con nosotros. Y el apocalipsis zombie ya no era un riesgo. Era un hecho inevitable. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video. Y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.